¿Qué creen de que la primera instancia de una situación de violencia sea la judicialización de la misma, cuando, como se expresa en la última escena, la justicia, la mayoría de las veces, tiene una mirada totalmente patriarcal? Es una situación un poco bipolar, si quieren, porque sí es verdad que la justicia es patriarcal, tiene muchos sesgos y trabajando en esto hace tanto tiempo ya conocemos qué juzgados van a contestar qué, porque los conocemos, ¿sí? Pero pese a eso, les respondo lo que ayer le respondía a una víctima por teléfono. Ayer estuve en mi guardia telefónica. Es que sin la denuncia están más desprotegidas, ¿sí? O sea, la denuncia te habilita las medidas de protección, ¿sí? Que si bien sabemos que es difícil sostenerlas, y es difícil para la víctima sostenerlas, y es difícil en lo institucional, porque también dependiendo de dónde esté la víctima, esas medidas van a servir más o menos, pero más allá de eso, es necesario que haga la denuncia. O sea, todos nosotros vamos a estar en función de trabajando para que la víctima entienda que sin la denuncia es peor, ¿sí? Pese al sistema judicial patriarcal que tenemos, que necesita sí o sí un cambio, una apertura, una capacitación. Lo que pasa es que imagínense que jueces que están hace millones de años atornillados, porque están atornillados en sus despachos, nada, ¿quién les va a decir capacitate? ¿Sí? O sea, ellos son dioses, son lo más, entonces nunca van a acceder a una capacitación. Pero sí tengo que decir que hay juzgados que trabajan mucho mejor que otros y que, bueno, sin la denuncia, o sea, no hay posibilidad de nada, ¿sí? Para la víctima, hay muchas menos posibilidades. Por eso es necesario hacer la denuncia. Perdón, yo quería agregar que también creo que ahí se ve el trabajo del programa, ¿no? La presencia del programa en todos estos últimos años, porque ya todos los juzgados nos conocen y creo que todos los que atravesamos o los que pasamos por las guardias hemos peleado con jueces o con secretarios o con, digamos, intentando como una suerte de apelación in situ de medidas que nos parecían que no estaban, digamos, que no eran correctas, que también es un poco el trabajo nuestro, ¿no? A veces no solamente es el acompañamiento a la víctima, sino también la articulación institucional y también enfrentarse a esta, digamos, a esto patriarcal de las instituciones. Y hoy por hoy, como dice Marcé, digo, hay juzgados que desde lo penal, por ejemplo, se puede ver una comisaría cuando caratulan una víctima de violencia de género y en vez de poner en la carátula violencia de género ponen lesiones, que lesiones es lo mismo que se lo pongan a dos hombres que se agarran a trompadas en la calle, ¿no? Entonces ahí vos también uno empieza a notar, digamos, la diferencia de la perspectiva de género en algunos juzgados al hacer la lectura, digamos, de la situación que está siendo denunciada y otros que ya directamente ni siquiera pueden tener una perspectiva de género, ¿no? Pero creo que son terrenos que se fueron ganando, digamos, de a poco. Creo que hoy por hoy no estamos en el mismo lugar que estamos hace 10 años, pero todavía obviamente nos falta un montón, por supuesto. Bueno, yo quería preguntar que se vio en el documental que había situaciones como riesgosas, ¿cómo hicieron para manejar eso durante la filmación? Y más o menos como la manejan ellas y ellos en las intervenciones, o sea, cuidándonos. Quizás yo lo que tuve el error en la primera jornada, la que salí con Marcela, una intervención que fue esta de la señora que vivía con su agresor armado, que la controlaba con cámaras de seguridad y todo eso, es que
se me había ocurrido que además de dirigir y trabajar en producción, iba a hacer la cámara del documental. Soy cámara desde chica y vengo de la fotografía y había pensado que podía hacer eso, y rápidamente, ya en la primera intervención, cuando tenía que mirar por cámara y no podía registrar lo que pasaba alrededor mío, y había un hombre que estaba cerca nuestro, que era el agresor, que sabíamos que estaba armado, que después tuvimos que entrar en un allanamiento en la casa, con patrulleros que ya no eran de civil y todo eso, ahí rápidamente me di cuenta de que no iba a poder hacer la cámara del documental, ni siquiera la segunda cámara, porque siempre había pensado que iba a haber un director de fotografía, que es Fernando Marticorena, pero a mí se me había ocurrido que si él no podía, como fueron en algunas jornadas, o que yo por ahí podía hacer la segunda cámara, y lo descarté rápidamente porque no me imaginaba que las situaciones de peligro eran tales, o sea, y les estoy hablando de una de las calles más transitadas de la ciudad argentina, a las 12 del mediodía, en la puerta de un juzgado, al lado de la oficina de violencia doméstica. Y ahí ya estaba asustada, o sea, y habían pasado 4 horas de filmación, entonces enseguida entendí un montón de cosas, ¿no? Del trabajo que hacen en la línea. Por ejemplo, otra de las situaciones fue cuando nos dijeron que tengamos la cantidad de chalecos antibalas preparados en las guardias, porque si hay que ir a intervenir de noche a las villas en Capital Federal, hay que tener chalecos antibalas. Y la jefa de producción de ese momento me dijo que no seguía más, que no quería seguir con el rodaje porque tenía hijos pequeños, y meterse en ese tipo de situaciones le parecía que era muy riesgoso. Así que tuve que rearmar el equipo, pero siempre estábamos con mucho cuidado para trabajar. Y después, cuando llegué a Resistencia y lo que son los alrededores de Resistencia, fue peor todavía, porque tienen muchos menos recursos para trabajar, o sea, se meten en situaciones también quizás de más riesgo todavía, pero no tienen chalecos antibalas, y el auto está completamente tuneado, que dice Ministerio, línea 137, o sea, como que es muy evidente. Entonces los chicos todo el tiempo nos decían que tengamos mucho cuidado, que a la menor situación de riesgo nos metamos todos adentro del auto de la línea y adentro del auto de producción, que era nuestro auto, digamos. Así que creo que me manejé también mucho por la intuición, o sea, como que la ley, como que mi lema era, bueno, cada vez que yo sienta que hay algún tipo de riesgo o que la estoy pasando mal psicológicamente, no me tengo por qué quedar, y le decía lo mismo todo el tiempo a Mariana, a Fernando, a Inés, o sea, les decía, cuando el miedo es algo que también te preserva, ¿no? Y es una herramienta, y cuando decíamos, bueno, cuando nos parezca que no hay que estar en una situación, no estemos, no grabemos más, o sea, no es un rodaje donde yo estoy obligada a estar en el set porque el sindicato del cine me dice que son 8 horas 45 y no me puedo ir del set. Esto era un rodaje completamente atípico, entonces era como, bueno, que el sentido común te diga cuándo tenés que parar o cuándo tenés que continuar, y así lo hicimos. Y por suerte no nos metimos en ninguna situación muy complicada, pero yo me acuerdo de una en particular en el Chaco que preferí irme de la intervención y irme al auto de producción, porque sentía que como que mi manera de trabajar era como cuando nos metíamos adentro de habitaciones en casas privadas o departamentos, o una esquina donde teníamos que ir a buscar a una víctima pero que sabíamos que el agresor estaba cerca. Mi lema era ese, era como tratar de entender por dónde me podía escapar o cómo podía zafar de la situación. Y me acuerdo una vez en el Chaco, en Resistencia, que estábamos en una habitación arriba de todo, con una escalera que estaba toda rota, y cuando entró el agresor a esa habitación, yo preferí irme, y le dije a Mariana, o sea, fue como, bueno, estaba Mariana Delgado, le digo, vámonos, o sea, si te querés ir. Mariana se ve que no tuvo tanto miedo como yo y se prefirió quedar, y finalmente no pasó nada, pero lo que estaba pasando era que la víctima, que hablaba en Cuom con su agresor, que no entendíamos si era o no era el agresor, y era una víctima que estaba acuchillada y que estaba sola en una habitación con la ropa ensangrentada alrededor y todo, no
no se entendía bien qué era lo que había pasado. Y cuando hablaba con el agresor, hablaban entre ellos en idioma Qom y todos quedábamos como afuera de lo que se estaban diciendo, ¿no? Entonces eso a mí me dio mucho miedo. Y de esa intervención preferí irme al auto y todo el tiempo le decía a Fernando al cámara, que no nos habían dejado ingresar con la cámara, y todo el tiempo le decía a Fernando, vámonos de acá, o sea, tipo, no es necesario que estemos grabando ni siquiera la parte de afuera de la casa esta, o sea, alejémonos de esta situación. Y él no tenía tanto miedo como yo, pero bueno, me parece que es muy personal, ¿no? Nos fuimos cuidando como intuitivamente. La intervención fue muy particular. Creo que fue una de las víctimas que decidió no ceder su testimonio, a pesar de que lo habíamos registrado y que en algún momento sí, ¿no? Es la de la madera, la sí, casa de madera. Ella había dicho... Perdón. Hay rastros de su ropa ensangrentada en el piso, sí. Fue muy violento desde todos los lados, pero yo me quedé con estábamos con Maca, me parece, y no recuerdo la otra persona, pero daban como, o como ellos se sentaron en la cama diciendo no nos vamos hasta que no sintamos que esta persona está segura. Y eso me hizo de algún lugar sacar, no sé, coraje para quedarme ahí grabando todo y acompañándolas, pero sí fue una situación violenta cuando llegó el profesor. Buscó documentos y algo más en un cajón. Sí, fue bien violento. Sí, como que abría un que fue de hecho creo que una de las víctimas que además no sacar no presentar denuncia. Creo que fue una de las pocas que no llegó ni a un hospital, ni a la comisaría, ni a ningún, creo, si no tengo mal recuerdo. Había estado en un hospital porque el agresor la había acuchillado y la había dejado tirada en la ruta y le había pasado el auto por encima. O sea, entonces fue al hospital porque estaba muy mal, pero después ella, a pesar de que la línea 137 intervino, no quiso ella hacer la denuncia, porque el que había hecho toda la agresión era el sobrino de su marido. O sea, era como toda una situación familiar y ella vivía en la casa de la familia, que es muy complicado todo esto. Y bueno, y entonces en un momento ella cedió la autorización del sonido de la entrevista, pero no la imagen visual. Y yo al final la verdad que quedé tan traumada de esa intervención que preferí no usar nada de ese material en el corte final, porque la verdad es que fue una de las peores intervenciones, así que todos quedamos como muy traumados de qué pasaba con... No se entendía muy bien qué pasaba con esa mujer en esa situación, esa era la verdad. Yo pensaba en un momento que estaba secuestrada y que tenía algo que ver con la trata, después me explicaron que no, pero a la misma 137 le costaba como entender la complejidad del caso. No, en relación a la seguridad, porque estaban hablando más Lucía en esto. No sé qué es, nosotras somos, yo diría, a veces bastante inconscientes, digo inconscientes en el sentido que no pensamos. Y cuando estamos actuando en intervención, a veces somos muy conscientes. Yo creo que si fuéramos tan conscientes de todo lo que pueda pasar, no sé si sería tan mucho, ¿no? Y además son, bueno, casos en general, casos extremos. Nosotros llegamos, la mayoría de las veces ya intervino la policía, la ya está en comisaría. No digo que no haya situaciones en las que nos senté, pero no es lo más habitual. Sí puede ser cuando vamos a algún lugar costoso, ya tenemos que ir los chalecos, y ya ponerse el chaleco es una situación horrible, además de que se puede esperar y llegar a un lugar que no sabes si está protegiendo o va a hacer el cañón por los lugares a donde uno va.
Pero bueno, nosotros vamos acompañados de personal policial, en general confiamos en las veces que ellos van diciendo, hasta ir, hasta donde no, por ahí. Y bueno, y también sabemos que en el fondo, en el fondo no, o sea, desde que empezamos a trabajar en el programa sabemos que trabajamos con el riesgo. Uno, bueno, decide o no hacer ese trabajo sabiendo cuáles son las condiciones, ¿no? Y creo que esto de alguna manera nos protege, digo, desde la cabeza como para intervenir igual en la situación que sea. Hola, ¿qué tal? Soy Florencia de las Kiwichas y yo tenía dos preguntas. Una era que, bueno, durante la filmación se veía que habían hecho una intervención sobre una familia de adultos mayores que habían denunciado a su hijo. Y quería saber si estas denuncias eran más bien esporádicas o si o sea, como que eran más, que se realizaban a corto plazo. Y por segundo, saber si después que hacen el acompañamiento a la víctima, o sea, después de que se hace la intervención, si ustedes articulan con alguien más o hay algún equipo que haga un acompañamiento. Acá está justo Marcela, esa intervención la llevó a cabo la dupla Las Marcelas. Esa fue una de las intervenciones de riesgo. Nos fuimos de esa casa porque una de las Marcelas vio que entraba un hombre armado, era en Lugano 1 y 2, y fue una de las intervenciones también más complicadas a nivel seguridad, pero por ahí la puede contar más bien Marcela. Sí, esa fue una intervención que arrancó el día anterior, en realidad, producto de que el abuelo, que bueno, ustedes no vieron solamente las manos, tenía Parkinson, había salido de su casa, que Luz todavía se acuerda, y Mariana supongo que también, era como un gavetón, una cosa medio extraña, en lugar 1 y 2, con toda una situación de precariedad total, y el abuelo había salido de este domicilio a pedir ayuda porque su hijo y su nieta lo agredían físicamente. En el momento en que el equipo el día anterior intervino, este abuelo no quiso formalizar la denuncia, ¿sí? Si bien salió porque se sintió en riesgo, y con toda la dificultad, pues ya les digo, tenía Parkinson y caminaba muy dificultosamente, el equipo que intervino el día anterior consideró que eso no se podía dejar sin denunciar, por lo cual se hizo la denuncia a través del programa. Nosotros tenemos la posibilidad de, como programa del Ministerio de Justicia, poder hacer la denuncia frente a la Oficina de Violencia Doméstica, ya sea presentándonos nosotros como profesionales o bien a través de un mail, de internet y demás. Ahí el programa hizo la denuncia, nosotras, las Marcelas, fuimos a buscar las medidas de protección que le habían otorgado, ¿sí? Entre todo lo que había relatado el abuelo en ese momento, el día anterior con el equipo, era no solamente la violencia física, psicológica, sino también económica, porque su hijo era el apoderado del cobro de la jubilación y se quedaba con esa plata que ellos no veían. Así que, bueno, una de las medidas había sido quitarlo como de apoderado en el ANSES, además de entregarle el botón antipánico y la exclusión del hogar. El botón los abuelos no quisieron, en realidad el abuelo sí, pero la mujer, que era la mamá del agresor, no. Y la realidad es que, como vieron ustedes, o sea, mi compañera Marcela Gutiérrez estaba todo el tiempo mirando para afuera, yo estaba muy enfocada en hacemos esto, a veces uno se pone más en protección de todos y el otro se enfoca en una situación particular, por eso es necesario que vayamos de a dos. A veces hacemos la estrategia del bueno y el malo, ¿sí? Como para poder también ayudar en la colaboración, pero en este caso en particular lo pasamos, nosotros tenemos un área de seguimiento, ¿sí? Que se ocupa en el posterior, o sea, después de que el equipo desaparece del domicilio, queda la señora o el señor, en este caso era el señor, el abuelo, con las medidas, y después qué, ¿no? Entonces tenemos el equipo de seguimiento que le va haciendo todo el seguimiento telefónico de cómo van,